Soy José María Basilio, preventa de Data Protector para Iberia y vamos a ver hoy unas cuantas slides sobre cómo configurar, cómo funciona y una pequeña parte de troubleshooting sobre las integraciones de Data Protector para hacer Granular Recovery con Microsoft Exchange y Microsoft SQL. Bien, vamos a empezar con la parte de Chain y vamos a empezar por la instalación. La instalación hay que instalar el paquete de Microsoft Exchange Granular Recovery Extension, ¿de acuerdo? Hay que instalarlo localmente en el servidor de Chain y si tuviéramos un entorno DAG compuesto de varios servidores, podríamos instalarlo solo en uno o en todos ellos, como queramos, ¿de acuerdo? Durante la instalación, que es un proceso BAT que se ejecuta en segundo plano, no tendréis mucha información acerca de lo que está ocurriendo. Si queréis ver exactamente lo que está pasando, hay que revisar el log de instalación, que es creado en el path Program Data Omnibag Log del propio servidor de Exchange. El path de instalación, como veis, dado que la gente tiene un cierto tiempo y no se ha revisado, no se ha modificado, la verdad, prácticamente desde que se liberó, el path de instalación es el que veis en pantalla, todavía apunta a Program File Hewlett Packard, ¿de acuerdo? Requisitos para la instalación, muy importante. Si no tenemos el componente .NET 3.5, la integración no funcionará. Este componente, por defecto, en Windows 2012 ya no viene instalado. Viene instalado .NET 4.0, ¿de acuerdo? Y hay que hacer la instalación manualmente. Bien, tenemos que ir a las features y seleccionarlo manualmente y después apuntar a un CD o a una ISO o a un repositorio de software donde estén los binarios de Windows 2012. A nivel de usuarios y grupos, hay ciertos requisitos que cumplir. Tener en cuenta que todas las funcionalidades, todos los comandos que se ejecutan en background durante el uso de la herramienta son comandos de PowerShell. Entonces, tenemos que tener ciertos derechos garantizados a nivel de directorio activo y a nivel de chain para poder realizar todos esos comandos correctamente, ¿de acuerdo? Hay que ser miembro del Organization Management Role Group, del Discovery Management Role Group, Mailboard Import Export Management Role y para poder añadir nuestro usuario a esos roles o grupos, pues tenemos que utilizar el Add Role Group Member, ¿de acuerdo? O bien hacerlo directamente desde la consola de administración de Active Directory. Importante, el rol de Import-Export debe ser asignado directamente a la cuenta con la que estemos arrancando los comandos de PowerShell. ¿De acuerdo? Si es un usuario diferente, cuando intentemos exportar bien un buzón o alguno de los elementos AMP-ST no va a funcionar correctamente. La cuenta de dominio que gestione todo el funcionamiento con la herramienta, es importante, por favor, que no tengan ningún espacio en blanco, ¿vale? Porque si no nos va a crear bastantes problemas. En vez de usar dp espacio backup, pues utilizar dp backup, todo junto. Es importante que evitéis tener espacios en blanco en la nomenclatura de los usuarios. Si ya estuviera creado el usuario y no queréis modificarlo, bueno, pues lo que podemos modificar es el nombre del usuario. ¿Cómo funciona realmente un restore de Exchange GRE? Bien, lo primero, indudablemente, que tenemos que tener es un backup hecho con la integración del agente de integración online de Exchange, ¿de acuerdo?
y a partir de ahí haremos el restore. El restore está compuesto, es muy importante que entendáis que tiene dos fases totalmente diferenciadas. La primera es recuperar la base de datos donde está el buzón o el objeto que queremos recuperar. Actualmente con el agente de integración que tenemos hay que recuperar la base de datos entera. No es posible hacer una restauración rehidratando datos desde un dispositivo que esté en un store once, como es posible con la integración de GR de VMware, y por lo tanto tenemos que recuperar la base de datos entera. Esto quiere decir que una primera fase del restore será recuperar la base de datos. Si se va a hacer un restore, igual que si recuperáramos la base de datos desde el agente de integración para los backups. Una vez que se han recuperado los datos, lo que se va a montar es una recovery database, una base de datos de recuperación dentro del servidor de Exchange. Y a partir de ahí, dependiendo de las opciones de restauración que hayamos seleccionado, se ejecutarán, como os comentaba anteriormente, una serie de comandos de PowerShell que van a extraer esa información que hemos solicitado de esa base de datos de recuperación. Bien, durante el restore lo primero que vamos a seleccionar es si queremos seleccionar directamente un mailbox o queremos ver una base de datos y que nos liste los buzones que están alojados en esa base de datos. Dependiendo de si seleccionáis Mailbox o Database, el algoritmo para listar la información es distinto, ¿de acuerdo? De todas maneras, las especificaciones o las limitaciones más técnicas las tenéis ahí documentadas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Cómo lo va a buscar? Dependiendo si seleccionáis una opción o la otra. Por ejemplo, los buzones que han sido movidos o borrados no se pueden buscar, ¿vale? Esto es una limitación del propio Chain. Y bueno, ahí tenéis las limitaciones. Estaba traduciendo una cosa, pero creo que está todo claro. Criterios de búsqueda. Bien, podemos seleccionar como criterio de búsqueda el asunto del email, quién lo envió, cuándo se envió. Bueno, ahí tenéis varios factores o varios campos para filtrar y a partir de ahí se generará la búsqueda un poco como veis en la diapositiva, ¿de acuerdo? En este caso hemos hecho un filtrado diciendo que busque todos los emails que se enviaron al administrador y si buscáis en el log, que luego veremos dónde localizarlos, pues encontraréis un comando de PowerShell que al final está haciendo un get user identity con el nombre con el ID del buzón y haciendo una búsqueda con el parámetro de recipient keyword igual a administrador. Ahí tenéis, como os digo, todas las diferentes comandos de PowerShell que se van a utilizar a la hora de realizar la búsqueda dentro de la recovery database que se creó al hacer el restore. ¿Vale? Evidentemente, el tiempo que vamos a necesitar para hacer la búsqueda pues va a variar en función del tamaño de la recovery database que hemos recuperado, del número de objetos, del número de filtros que utilicemos. El proceso de restore, como os comentaba, bueno, pues lo primero que se hace es crear la recovery database y a partir de ahí utilizar comandos de PowerShell como el new mailbox restore request, source database, pues la recovery database, bueno, ahí tenéis todo.
esa solicitud de restore, una vez que se han marcado los filtros que queremos para recuperar, se queda en el propio servidor de Chain y podéis consultarla pues, con el comando get mailbox restore request, con ese comando de PowerShell, y os dirá el estado en el que se encuentra. Una vez que la solicitud o el request para recuperar esa información de la Recovery Database se ha completado con éxito, es borrada por una llamada que hace el propio agente de integración, ¿vale? A un comando de PowerShell, el remove mailbox restore request, y elimina esa solicitud para que no se quede almacenada en el servidor de Chain. Bien, muy importante tener bien configurados los nombres de Exchange, ¿vale? Sobre todo si estamos en un entorno DAG, el virtual DAG name, ¿vale? Tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas para evitar durante el parseado de ese hostname que no coincida exactamente con el object name dentro del backup. Y si esto no coincide correctamente, cuando vayamos a hacer cualquier búsqueda de información, lo que nos va a decir es GRN o bucket databases found, ¿de acuerdo? Como diciendo, bien, por ese nombre de objeto, por ese nombre de servidor, no tengo ninguna base de datos. Para habilitar la parte de debugs, ¿vale? Es necesario que vayáis a la opción Settings dentro de la consola de Granular Recovery, seleccionéis Enable Debug Logs option y el path donde queréis guardar los logs. No os preocupéis por el tamaño, son unos debugs que no ocupan mucho y podéis tenerlos almacenados bien en el disco C o en cualquier otro, pero como os digo, no son debugs que van a ocupar gigabytes, como puede pasar con otra serie de procesos de Data Protector. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la parte de SharePoint, GRM. Bueno, un pequeño repaso, un pequeño concepto general de qué es SharePoint. SharePoint es una aplicación de Microsoft construida o diseñada para funcionar encima de los Internet Information Services, y es una herramienta colaborativa que nos va a permitir compartir documentación, calendarios, trabajos en equipo, bueno, cualquier tipo de documentación que tiene que ser vista, modificada o compartida entre varios usuarios. Una granja de servidores de SharePoint puede estar compuesta por múltiples servidores. Podemos tener múltiples servidores front-end, que son los que van a ofrecer esas aplicaciones a nuestros usuarios, y podemos tener múltiples servidores SQL, que son los que van a contener los datos y aplicaciones que estamos ofreciendo a nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Siempre en cualquier servidor SharePoint, la base de datos donde están nuestros datos alojados tiene que ser SQL. Toda la información relativa a SharePoint está contenida por defecto en una base de datos SQL, como os comento, y las bases de datos principales son el SharePoint Config y el WSS Content, ¿de acuerdo? Estas son de las cuales haremos backup y de las cuales vamos a restaurar los datos. Cuando instalamos el agente de Granular Recovery para SharePoint, tenemos que instalarlo en todos los servidores miembros de una granja que tengan el rol de Central Administration, ¿de acuerdo? Una vez tengamos instalado nuestro componente dentro de la máquina Central Administration, cuando abramos la consola de gestión del SharePoint, veremos un
nuevo subconjunto de programas que se llama Microfocus Data Protector Granular Recovery Extension. Desde ahí podremos configurar los diferentes parámetros de nuestra integración y ver las diferentes opciones de recuperación que tenemos. Ese es el componente que os mencionaba, ¿de acuerdo? Si queremos obtener información de cuáles son nuestras granjas de servidores Exchange, Exchange, estoy todavía en lo anterior de SharePoint. Bien, igual que anteriormente con la integración de Exchange, utilizamos comandos de PowerShell prácticamente para todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues con el comando get spfar obtenemos información de nuestra granja y del estado en el que se encuentra. Nuevamente con el comando get sp web application podremos obtener información exacta de qué servicios, qué diferentes websites con diferente información estamos ofreciendo a nuestros usuarios y de qué vamos a realizar el backup y el restore cuando lo realicemos. Bien, ¿qué soporta? ¿Qué diferentes entornos soportamos? Bien, aquí se menciona 1050. Como sabéis, la versión 1060 pues, fue liberada el viernes pasado. No hay cambios en este sentido, ¿de acuerdo? Para Granular Recovery soportamos SharePoint 2010 y SharePoint 2013, ¿de acuerdo? No está soportado para 2016 y las diferentes versiones de SQL Server que soportamos en esas versiones de SharePoint básicamente son las mismas que soporta Microsoft 2012, 2014 y 2016, tanto en sus versiones standalone como Availability, Always On Availability Group. Prerequisitos para la instalación del componente GRE de SharePoint, bueno, los tenéis ahí listados, ¿de acuerdo? Muy importante, estos prerequisitos tienen que estar instalados en todos los servidores front-end que tengamos en nuestro entorno de SharePoint, ¿de acuerdo? Si no, cuando queramos hacer una recuperación de alguno de los componentes o de alguno de los datos que están en uno de esos servidores y no tiene estos prerequisitos instalados, no nos va a funcionar correctamente. Como os decía, los paquetes tienen que estar instalados en todos estos servidores de la granja de SharePoint, ¿de acuerdo? Así como el Data Protector User Interface, ¿vale? Es muy importante que comprobéis que estáis instalando los componentes adecuados de SQL para la versión que estáis utilizando. Si instaláis componentes de 2008 en 2012 o viceversa, no va a funcionar correctamente. Bien, cuando ejecutamos o cuando desde la consola le decimos que instale el paquete de integración GRE SharePoint, es un fichero de proceso de lotes, es un .bat que se llama grm-install.bat, ¿de acuerdo? Que es lo que se va a ejecutar en el servidor de SharePoint. Este proceso lo que va a hacer básicamente es crear un website nuevo dentro del Internet Information Server que se va a llamar Recovery Web Application y a partir de ahí lo vamos a gestionar todo. Este website utiliza el puerto 38.000, se puede modificar, ¿vale? Ahí tenéis un pantallazo de cómo queda configurado el website que se crea. Como siempre, el log de la instalación, que es lo mismo que con el módulo de Exchange, no da mucha información visual en la pantalla de qué es lo que está haciendo. Si queréis ver exactamente qué es lo que está haciendo, en el directorio log de los servidores clientes o de los servidores de SharePoint, tenéis el log donde os va a mostrar toda la información de qué es lo que os ha hecho.
Si tuviéramos algún error durante la instalación, porque alguno de los componentes no es el correcto o no ha sido instalado, si comprobamos ese log, pues podremos ver cómo en el que veis en el ejemplo hace referencia a que alguno de los componentes de SQL requeridos no está instalado, ¿de acuerdo? Si todo ha ido bien, como os decía, dentro del menú del Central Administration, pues veréis el nuevo paquete de instalación. Restore. Lo mismo que con el módulo de Chain. Tenemos que recuperar, si queremos recuperar un documento, una cita de un calendario, lo que sea, tenemos que recuperar la base de datos de SQL en la que está almacenada esa información. Es posible hacer un restore de SharePoint utilizando diferentes tipos de backups, ¿de acuerdo? Es posible recuperar desde un backup que se hizo con el agente para SharePoint, usando una solución de scripts para Volume Copy, desde un backup que se realizó usando la integración de SQL Server o desde un backup propiamente hecho desde la integración con Volume Copy, ¿de acuerdo? Pasos para la restauración, pues seleccionar la sesión de la que queremos restaurar y a partir de ahí seleccionar cuáles de los sites que están contenidos en esa instalación, en ese restore, queremos restaurar, ¿de acuerdo? Aquí veis un ejemplo donde seleccionando una base de datos a restaurar nos dice que dentro de esa base de datos hay 3 diferentes websites de cuál queremos obtener la información. Bueno, hemos seleccionado el site de Petin y a partir de ahí nos va a decir, bien, de ese site tienes todos estos backups, ¿de acuerdo? ¿Cuál de ellos quieres restaurar? Seleccionamos el que queremos y lo primero que va a hacer, como tenemos que recuperar una base de datos SQL, pues es recuperarnos los ficheros LDF y MDF, ¿de acuerdo? En un directorio que le hemos configurado previamente en las opciones de recuperación. Bien, ahí vemos el proceso de recuperación, que lo que va a hacer es crearnos una sesión de restore idéntica al backup del tipo de backup del que queramos restaurar. En este caso es un SQL Server, pues nos va a restaurar, nos va a hacer la restauración como si fuera un restore normal de SQL. ¿De acuerdo? Ahí veis que simplemente se realiza un restore de objetos de SQL. Y después de que el restore haya terminado, bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un attach y un mount de esa base de datos dentro del servidor de SQL. Todo esto es automatizado, no requiere ninguna acción por vuestra parte. Y cuando se haya terminado, nos mostrará la base de datos restaurada dentro de SQL Server. Bien, una vez terminado todo, veremos un nuevo site dentro de nuestra configuración de SharePoint, ya apuntando al puerto 38.000. Bien, si seleccionamos en ese nuevo site, ya podremos empezar el proceso de restauración propio de GRE, ¿de acuerdo? En el cual le podemos decir que importe los datos desde el backup, de un file system. Bueno, lo más importante aquí, una vez que ya lo tenemos todo importado, es hacer el Start Recovery, ¿de acuerdo? Y esto nos mostrará un árbol de búsqueda con toda la información que estaba contenida en ese site de SharePoint que hemos recuperado. Se llamaba Depetin y ahí vemos toda la información, en este caso eran documentos, pues dentro de documentos vemos toda la información que contenía ese site. Bueno, queremos recuperar un PDF, lo marcamos
Y a partir de ahí tenemos otras diferentes opciones de recuperación, en la misma localización, en otra distinta, en otra granja de servidores distinta, en otro file system. Bueno, seleccionamos la opción que queramos y el modo de recuperación. Nombrar si ya existe, sobreescribirlo, anular el restore. Hay diferentes opciones. Con eso seríamos capaces de recuperar a nivel de objeto en cualquier SharePoint, ¿de acuerdo? Y para el troubleshooting, si tenemos algún error o algún problema durante el restore, bien, el path donde se guardan los logs de Granular Recovery es ese que tenéis ahí a continuación. Está un poquito complicado de localizar. Y se generarán logs en cada uno de los servidores frontend que tengamos en nuestra granja de servidores SharePoint, ¿de acuerdo? Es muy importante que el usuario con el que hagamos todo el proceso, con el que nos logamos en la consola de Central Administration, con el que gestionamos toda la recuperación de la información, tiene que ser Site Collector Administrator del sitio, ¿de acuerdo? Si no, no nos va a dejar realizar la restauración correctamente. Nos va a dar un error como el que veis en pantalla, donde te dice que no tienes suficientes permisos. El path donde se guardan los logs, como os decía, es ese, ¿vale? Y al igual que para Exchange son de muy poco tamaño, no estamos hablando como mucho de megabytes, en ningún caso esto irá más allá de 100, 200 megabytes, ¿de acuerdo? Bien, si abrís alguno de los logs, los que tengan más curiosidad, pues veréis básicamente que va haciendo un listado de todos los comandos de PowerShell que se van ejecutando y el resultado de todos ellos. Información útil que podéis recopilar cuando tengáis que abrir un caso de soporte para esta integración. Bien, hay unos scripts y una herramienta para recopilar toda la información de la granja, qué servidores conforman esa granja, qué versiones tienen, qué servicios está corriendo cada información. Utilizando esas herramientas le podréis dar al equipo de soporte, junto con los logs que ya hemos visto donde se almacenan, y un printshot claro, un print de pantalla mostrando cuál es el error que tenéis. Con eso debería de ser más que suficiente para poder analizar el problema. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ver una pequeña explicación sobre el tema de las licencias necesarias. Para hacer Granular Recovery tenemos que licenciar los servidores, ¿de acuerdo? Tenemos que licenciar los servidores de los que queramos hacer recuperación granular. Si estamos hablando de cualquier tipo de clúster, tenemos que licenciar todos los nodos de ese clúster, ¿vale? Y siempre podremos comprobar el estado de nuestras licencias con el comando nicc y esa sintaxis que veis en pantalla, que nos dirá qué servidor tiene esas licencias asignadas y qué tipo de aplicación está ejecutando. Las licencias, una vez que se añaden para un servidor en concreto, ese servidor estará utilizando la licencia durante un año o hasta que se elimine toda la información en la base de datos referente a las instancias o servicios que está ejecutando ese servidor. En ese momento, aunque no haya pasado un año, podrá ser reutilizada por otro servidor distinto. Por mi parte nada más, permitirme aclarar, porque he visto que no lo había incluido en las slides, en la parte de Chain, entornos soportados de GRE para Chain, Chain 2010, 2013 y 2016, ¿de acuerdo? Eso es todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, pues ahora es el momento de hacerla.
Os recuerdo que podéis hacerlas a través del panel de chat o de preguntas. Pues nada, no hay preguntas. Perfecto, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Aprovecho para desearos feliz Navidad y feliz Año Nuevo y que disfrutéis de las vacaciones. Gracias a todos.